Muchas gracias, Andrés. A veces uno no se da cuenta, y como consecuencia de las circunstancias, teniendo un valor agregado importante. Y a mí, hace mucho tiempo que me están pasando cosas que tienen que ver con el deporte y con la salud, pero con un vínculo, les diría, diferente a lo habitual. Como yo soy internista y trabajo con pacientes complejos, muy enfermos, y como ocupo mucho tiempo, porque es una actividad que ocupa mucho tiempo, en un momento dado de mi vida decidí que la medicina deportiva no la iba a poder, no, si no la volcaba sobre los enfermos. Lo que no me di cuenta es, desde que había empezado a estudiar medicina deportiva, que eso tenía tanta trascendencia en otros lados. En el mundo entero, el médico deportólogo trabaja con un deportista de élite, trabaja con un atleta, trabaja con un futbolista, pero todo lo que utiliza como herramientas de conocimiento y de tecnología para alguien que va a lograr un récord nacional o una medalla, lo aplica a un enfermo con una patología cardíaca, con una patología osteomioarticular, con una patología renal, con una patología respiratoria. Pero no era eso a lo que me refería. A lo que me refería era que era imposible para todos saber que uno iba a estar en medio del tornado de la COVID-19 y que en algún momento todo eso iba a tener un flujo hacia la medicina deportiva. Pasó por casualidad, pasó porque algunos son deportólogos y cardiólogos, otros son deportólogos y entrenadores, y otros somos deportólogos e internistas. Entonces, a mí me encanta poder venir a conversar esto porque, como lo estaba conversando hace un rato, creo que de alguna manera me terminé convirtiendo en especialista en COVID-19 porque me tocó vivir toda la pandemia desde el epicentro del problema. Y por eso yo decidí más o menos manejar esto, como ustedes no son médicos, gracias a Dios, yo puedo manejarlo como un relato y puedo contarles una cantidad de cosas sin tener que entrar en tecnicismos que generalmente lo que hacen es que la conversación sea un desastre porque empezamos a hablar de moléculas, de marcadores y de estadística y termina siendo de poco interés más que para el que lo va a utilizar después. Entonces, ¿qué hice? Les quiero mostrar, si la computadora lo desea, porque viste que si lo cuento y no lo muestro, me pusieron este micrófono, y el stand-up se baja, me pusieron la luz, me pusieron el flujo, me pusieron el público, me pusieron a la distancia, no sabemos, no voy a confesar todo. Entonces, ¿qué pasó? Si había algo que teníamos durante la pandemia, era, a pesar de que trabajábamos mucho tiempo, porque no podíamos salir, no podíamos hacer una cantidad de cosas, sin duda que hacíamos ejercicio, pero sabemos que tenemos un límite, ¿no? Porque si no, terminamos con lesiones, y cuando terminaba todo eso, no había más remedio que ponerse a estudiar y a hacer cosas que tengan que ver con lo académico. En ese contexto, a mí me surgieron una cantidad de propuestas, y esto, que es maravilloso, todo lo que es a distancia, nos permitió hacerlo y llegar a un montón de lugares. Entonces, a mí me tocó dar una gran cantidad de charlas de este tipo, cursos, charlas, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy ustedes y Andrés me regalan la posibilidad de todo eso que aprendí, y tuve que revisar y después lo pude comprobar a través de mis pacientes, poder empezar a contarlo. Esta es la primera vez que lo voy a contar desde el pasado. Y me parece que está buenísimo. Y por eso les decía que me encanta que no sea en un ambiente de medicina. Entonces podemos hablar mucho más desde lo histórico que desde lo técnico. Y cuando hablemos de rehabilitación y de reintegro a la práctica deportiva, bueno, ustedes son licenciados, máster, doctorados, el grado que tengan, o practicantes de deporte, entonces lo van a entender perfectamente y yo lo voy a disfrutar mucho más, que en realidad todo lo que estoy diciendo son manifestaciones de egoísmo. Yo quiero disfrutar esto, pero es la realidad. Bueno, Andrés, el láser está rebelde. Sí, porque me pusiste poca luz.
me pusiste luz de teatro Novaró y viste que yo me veo ahí. Intento por todos los medios corregir la postura, pero no me resulta fácil. Esa si querés, yo me tengo fe para llegar a la presidencia. Dale ahí, Andrés, y estábamos, no sé, esa es la charla. Y ahora dale en la copita y en la pantalla, acá abajo. Yo me encargo, Andrés, si querés. Yo me encargo. Acá. Esta ya estamos, ya me llevaste hasta el último kilómetro, yo solo tengo que resolver. A ver. Quise usar el puntero, pero no. Era el de arriba, y yo le metí abajo como. Sí, no, le metí como un. Se me fue larga. Voy a tratar de no señalar ustedes. Si me preguntan, yo hago así con la mano. ¿Qué pasó? Miren, me tocó una cantidad de charlas, y estaban todas muy buenas. Y tuvimos un periodo grande de incertidumbre, entonces muchas cosas tuvimos que llevarla de lo teórico a casos de repente que no los estábamos viviendo, pero los conocíamos, y adaptarlo para poder enseñar o por lo menos poder transmitir, porque yo en medicina deportiva realmente soy un deportólogo integral, veo todo, pero me manejo más con evaluación médica preparticipativa, rehabilitación cardíaca, rehabilitación respiratoria, cardiología del deporte, y los cursos son de eso. Pero estábamos en plena pandemia y teníamos que abordar el tema. Entonces teníamos que revisar y siempre teníamos que hacernos un tiempo para esto. ¿Esto en qué consistió? Esta primera charla que di era un caso clínico que era adaptado para poder enseñar, de un futbolista. En ese momento yo estaba en primera división, en Deportivo Maldonado. Había tenido un futbolista con algunos de estos problemas y había tenido muchos pacientes con otros problemas. Hicimos todo esto para que vean que lo que vamos a abordar hoy ya se había empezado hace mucho tiempo a analizar, porque el fútbol como negocio que es tenía que seguir, y el COVID estaba generando muchos problemas. Entonces, se trataba de un futbolista que tenía un pasaje por el CTI, y después la pregunta era cómo logramos que vuelva a comportarse como un deportista de élite y en qué tiempo iba a ocurrir eso. De todas estas charlas yo traje fragmentos, por eso les voy a mostrar de dónde vienen, y las dejé, las diapositivas como eran. Me parece que un poco por darme dique de que di muchas charlas. Esta, y acá empieza un poquito el tono histórico, esta fue una charla siguiente que no fue una charla de debate en la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque se estaba diseñando un protocolo para abordar COVID-19. Entonces, la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte me pidió que nos representara. Y yo me fui para fracasar con todo éxito, con un protocolo muy serio, en base a esto, que era lo que yo estaba viviendo en el hospital, ¿sí? Y trasladarlo a esto, que era lo que yo vivía en la cancha de fútbol. Claro, esta vivencia no la tenía mucha gente, entonces yo pensaba que iba a hacer grandes aportes. O sea que, honestamente, los grandes aportes que había para hacer eran muy caros, muy complejos, y la Asociación Uruguaya de Fútbol no estaba dispuesta a asumir costos. Y así pasó en el fútbol, que la epidemia transcurrió como quiso, y los que se vieron expuestos fueron los jugadores de fútbol de primera división, que ninguno hizo reintegros prolijos. Ninguno. Y ustedes van a ver ahora, cuando muestre una serie de casos de deportistas en los que participé, qué pocos que son. Y en un momento a mí me llamaron de un club del departamento que tenía 14 casos al mismo tiempo, y no me contrataron para trabajar en eso porque no había dinero. Que en realidad esa parte de la anécdota es justificar por qué vemos tan pocos casos, porque en definitiva cuando se tienen que hacer las cosas no se invierte en el deportista, pierde el deportista, quiere jugar, juega, el futbolista, les pasó a todos, ¿verdad? Los vieron todos rendir mal, lesionarse, relesionarse, todo un trayecto mucho más tortuoso del que debería haber sido. Esta fue la segunda charla. Y ya les voy mostrando que traje algunas cosas que nunca vieron, o que si las vieron de otros países o de otros medios, no como se vivió acá, que fue igual, pero con lo que
teníamos. Exactamente igual en resultados, pero con lo que teníamos. Vamos a otra. Después empezamos a presentar algunos números que teníamos que, como ustedes ven, no eran descomunales. ¿Es mi vista o está un poquito borroso? ¿Se ve un poquito borroso o se ve bien? Es mi vista. Es mi vista, es mi vista. Mientras ustedes vean, yo como más o menos las tengo muy, muy masticadas. Presenté esta serie de casos y ven que ya siempre ando en el mismo tema, ¿no? Return to play, post-COVID-19, 8 casos, por suerte bien vistos, me saqué el gusto de verlos bien, ¿sí? Y los presentamos en congresos nacionales e internacionales. De esta serie de casos, también en esta serie de casos también está Lorena y otros deportistas. Hubieron casos leves y hubieron casos gravísimos. De esto también traje un poco. Lo mismo, ¿sí? Federación Mexicana de Medicina del Deporte, y el mismo tema, un poquito más ayornado, un poquito más extenso, porque aunque parezca mentira, hemisferio sur, hemisferio norte, Brasil, que es un país grande, que tiene una medicina deportiva muy desarrollada, Argentina, en relación al COVID-19 fue todo muy, muy precario, muy mal llevado, muy heterogéneo, muy grosero. Nosotros estuvimos, en ese sentido, creo que bastante más acertados y con bastante más eficiencia. También les traje algunos balances que se hicieron al final del 2021 en relación a la pandemia, mostrándoles la cantidad de casos que vimos en el hospital y contando algunas experiencias que después derivaron en la inserción de áreas de medicina deportiva dentro de la internación, gracias a cosas que pudimos hacer en este periodo y eh, gracias a materiales como monitores, etcétera, que habitualmente no eran de fácil acceso, que los heredamos de la pandemia y los estamos utilizando para algunos otros asuntos. Vamos a ver un poco de estadística de lo que fue el momento más grosero de la pandemia, que fue entre abril y agosto del 2021, el momento, ¿se acuerdan de esto, no? ¿Sí? El momento más grosero, cuando estaba todo en rojo, fue en abril-mayo, y nosotros no tenemos números, porque en abril y mayo éramos 2 para todo. Tuvimos que diseñar y crear todo. Pero en junio, julio y agosto no hubo más remedio que volcar personal y volcar medios porque la situación era caótica, entonces pudimos hacer números. O sea, la peor parte la encaramos bastante precario, pero bien. Y después, ahora van a ver algunos detalles interesantes de cómo cosas muy complejas se resuelven a veces con cabeza y con pocos. Ustedes entienden, no sé, porque yo lo viví muy de cerca y no sé, que al COVID lo combatíamos con plástico. Plástico, en plástico, en plástico, en plástico, y si uno se envolvía bien y se desenvolvía bien, zafaba. Si uno lograba un buen envoltorio, asistía al paciente y se sacaba el envoltorio bien, zafé un escalón. Entonces veíamos otro, nos envolvíamos. Ahora les voy a mostrar el envoltorio, ¿no? Acá no hay verso. Salgo del profesional y les digo, no hay verso, acá es todo. Por eso estoy tan contento de poder presentarlo. Habitualmente, la gente que me convoca en medicina del deporte me hace regalos, porque me permite hacer balances, me permite. Esto es espectacular, Andrés. Esta invitación que me hiciste me dejó feliz, porque a mí me permitió hacer todo el balance hasta ahora. Hay gente que es testigo como Carmen, después les va a contar cómo es el hospital de Maldonado. Es típico ejemplo de una ruina donde se hacen cosas bastante elevadas desde el punto de vista de la ciencia con pocos recursos. Bueno, esto fue muy lindo para nosotros porque nos pudimos dar cuenta de todo lo que habíamos hecho. Ahora les voy a mostrar algunos números y ustedes recuerden que primero estaba yo como médico sin ayuda, después un compañero de ustedes, el doctor José Juan, empezó su residencia. Hay una profe acá que me lo mata en la bicicleta, no me acuerdo bien, pero me lo deja bien cansadito, y es el culpable de que yo viniera ayer en vez de hoy. Me tuvo desde cerca del fin de semana diciéndome, no te olvides que el miércoles tenés que ir, que el miércoles tenés que ir, y yo no revisé nada y me vine de cabeza el miércoles, preparé todo para el miércoles y era hoy. Doctor José Miguel
Juan, mi amigo. ¿Tá? Y como sale en el Zoom, culpa tuya, José, ¿eh? Bueno, hicimos todo esto, ahora van a ver qué interesante. Vieron que no hemos dicho nada, les estoy mostrando de dónde saqué las diapositivas para hoy. Bueno, de toda esa situación, ingeniándonos, logramos que a la salida de la pandemia, algunos convenios, porque para rehabilitar enfermos, desde el punto de vista de la rehabilitación por el ejercicio en forma integral, logrando unas mejoras en la condición física para la salud, son indispensables los licenciados en educación física. Yo esto lo trabajo con profes, lo vengo diciendo hace años. El licenciado en fisioterapia hace otro trabajo diferente, trabaja con movilidad, trabaja con una articulación en particular, trabaja con el aparato respiratorio, pero no trabaja a través del ejercicio y buscando el ejercicio físico como tratamiento de una cardiopatía, de una enfermedad respiratoria, de una enfermedad donde las masas musculares se fundan, mejorando la tolerancia a la quimioterapia. Eso no se hace en fisioterapia. Tampoco se hace solo en educación física. Y el médico deportólogo solo no puede. Todos sabemos que hay lugares donde las ciencias de la educación física tienen un nivel altísimo, ojalá lleguemos, y lo antes posible. Entonces esos doctores en educación física quizá lo hacen. Quizá mucha gente acá está muy preparada y lo puede hacer. Ahora, mucha gente acá muy preparada todavía no da para llegar a los hospitales y llegarle a todos los cardiópatas, a todos los pacientes oncológicos. O sea, tendría que ser como la carrera de medicina, que se reciben muchísimos por año y empiezan a tener posibilidades de hacerlo. Entonces, gracias a una especie de convenio y gracias a una iniciativa de Álvaro López, que es profesor de educación física, él fue con la iniciativa y yo le pedí que abandone esa iniciativa y me ayude con esto, con gimnasia laboral para los enfermeros y médicos y licenciados y técnicos que trabajaban en las áreas COVID, ¿sí? Porque nos habían enseñado, habían venido colegas de Israel a contarnos cómo les fue en la pandemia y nos contó muchos aspectos técnicos y también nos contó cómo trataban de manejar la salud y el bienestar del equipo que trabajaba y dentro de eso estaba la instalación de gimnasios, el desarrollo de gimnasia laboral, la realización de fisioterapia y masajes, la propuesta de tener un buen buffet porque en realidad en Israel tienen unos resultados maravillosos, tienen mucha tecnología, pero eran menos médicos que nosotros, no tuvieron problema en quedarse 24, 48, 72 horas, el intensivista, el internista y todos, y el infectólogo trabajaban en todos lados, y bueno, y eso a mí me pareció que era el ejemplo que teníamos que seguir. Nosotros trabajamos mucho así, no necesita aclararse, pero los de la salud tuvimos la suerte de seguir teniendo nuestro salario, ¿sí? Que mucha gente tuvo pérdidas en ese sentido, para no ser injusto con los demás, pero tratamos de tomar ejemplo y empezamos a trabajar con estas áreas de confort y mejora física para los funcionarios. Pero eso se nos cayó porque en definitiva la gente no adhiere, ustedes saben, en el mundo del deporte la población en general no adhiere, etcétera. Entonces había que aprovechar la situación y empezamos a trabajar en rehabilitación con los futuros profes. Y les voy a mostrar mucho de cómo fuimos desarrollando todo este proyecto, pero esto es la base que yo utilizo y que además en el mundo se utiliza para rehabilitar y reintegrar a toda la población a la práctica deportiva. Estos son casos extremos, pero esta es la base y con esta base diseñé para hoy, Andrés, un FIT post-COVID. Tenemos directivas. Ahora un FIT, ahora les digo lo que es a los que no lo conocen. Una bobada, es un protocolo. ¿Sí? Y ahí terminan las presentaciones. Si no, este tipo habla hasta las 3 de la mañana de lo que hizo. Simplemente comenzar recordando de qué se trataba la infección o de qué se trataba. Porque la infección que generó problemas eran cepas agresivas sin vacuna. Hoy estamos en una situación mucho más cómoda, con algunos riesgos, pero hoy estamos mucho más necesitados de ser previsores, atentos
y no aislarnos del sistema de salud después de que tuvimos COVID-19, de presenciar esto que en realidad nos tenía a todos con bastante incertidumbre y miedo. Una infección que se desarrollaba en 21 días, que en 3 o 4 días previos uno ya podía ser infectivo, ¿sí? Que tenía un pico de infectividad en el entorno de la semana, a los 10 días, y que tenía un pico de efectos o de complicaciones entre el día 7 y el día 15. Pero lamentablemente ahí no se terminaba el problema, porque la infección era de alojamiento en el árbol respiratorio, pero afectaba a todos los aparatos y sistemas, como se muestra acá. Pero además existe el síndrome long COVID o subagudo y el post-COVID, que son las secuelas que nos deja el COVID. Y esos dos síndromes son con virus, ¿sí? O fragmentos del virus, o huella inmunitaria del virus negativa. O sea, no estamos cursando la infección. Después en el long COVID, que puede durar hasta 3 meses, lo que pasa es que nuestro sistema inmune sigue actuando contra nosotros y sigue generando problemas respiratorios, fibrosis pulmonar, miocardiopatía, encefalopatía, insuficiencia renal, sarcopenia, miositis, es decir, inflamación de los músculos, pérdida de masa muscular, ¿sí? Disfunción entre los nervios periféricos y la unión neuromuscular. O sea que todo eso, después vimos que seguía ocurriendo, quedaba como secuelas, ¿sí? Y que en muchos lugares donde esto está muy desarrollado se trató muchísimo a través del ejercicio. Porque como son secuelas, como es fibrosis, como es sarcopenia, son secuelas, ¿sí? Ya no hay fármacos para eso. Lo que hay que hacer es rehabilitar el corazón, rehabilitar el aparato respiratorio, rehabilitar los músculos y rehabilitar los nervios periféricos. Y rehabilitar todo lo que se encuentre, porque el ejercicio va a ser beneficioso para todo eso que les dije y va a reforzar nuestro sistema inmunitario, lo va a entrenar permanentemente. Capaz que me estoy yendo muy a lo técnico. Ustedes me dicen, ¿sí? Me avisan inmediatamente. Esta imagen es muy interesante, porque primero que nos muestra, ¿vieron lo que dice, no? Sintomatología COVID persistente, y ahí vamos a encontrar cosas que en el gimnasio nos perjudican. Dolores musculares y articulares que pueden ser a permanencia. Disminución de la masa muscular. Disfunción de la masa muscular. Dolores de cabeza. Problemas respiratorios, ¿sí? Falta de aire. Se desarrollaba broncoespasmo, se cierran los bronquios como en el asma, inducido por el ejercicio. Vamos a ver cómo hacíamos los test para ver el broncoespasmo inducido por el ejercicio, ¿sí? Miocardiopatía. La miocardiopatía es la inflamación. La miocarditis, que es lo que producía COVID-19, es la inflamación del tejido muscular cardíaco, que muchas veces dejaba tejidos anormales como secuela y genera una miocardiopatía. Y eso, ustedes me estarán interpretando, bueno, y nos queda el corazón un poco disminuido de capacidades. Pero además, el sistema de conducción queda alterado y favorece la presencia de arritmias. Y todo eso debe ser testeado porque se vio que hay porcentajes no menores de gente que tuvo COVID leve, que ahora vamos a ver, pero había en la resonancia evidencia de que había habido inflamación cardíaca. Entonces estamos en un terreno complicado. Porque después aparecen los episodios de muerte súbita en el deporte de causa cardíaca, arrítmica, y no sabemos por qué. Mientras que toda la vida hemos tratado de que los deportistas no entrenen ni compitan con fiebre, sabiendo que cualquier resfrío, gripe o infección viral puede en ese momento estar afectando al miocardio y favorecer una arritmia. Una persona sana se infecta, no sabe que está sufriendo una extensión hacia el corazón de la infección respiratoria común y puede hacer una arritmia y tener una muerte súbita por esa miocarditis. Sí. Y es intenso. ¿Si puede generar? No. Es un trastorno específico de COVID-19. Es trastorno específico de COVID-19. No genera otras enfermedades asociadas. Sí. Bien. Bien. Lo que me preguntaba Carmen es si como consecuencia de la COVID-19 uno puede adquirir un ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurológica, neuromuscular,
pero es una enfermedad específica y no ha habido ninguna publicación de que haya una asociación entre las dos enfermedades. Esto más que nada era un ataque autoinmune hacia la fibra muscular, hacia el nervio periférico y hacia a la unión neuromuscular. Y periodos muy prolongados en el CTI, periodos muy prolongados en la internación, periodos muy prolongados por dolores musculares, que hacían que en definitiva la masa muscular decayera y se genere un proceso de sarcopenia. ¿Ah? Y por otra parte, síntomas, ¿verdad? Como la astenia, la dinamia, el dolor muscular, ¿sí? Que es perjudicial para el reintegro a la actividad física, al ejercicio o a la práctica deportiva. Y se los marco en azul porque son los más frecuentes. Entre el 80 y el 90% de los pacientes tienen esta sintomatología. Entonces después cuesta volver a la actividad física. Entonces el que tuvo un COVID-19 leve, ¿sí? Pero de repente tiene una enfermedad metabólica, una diabetes, una enfermedad cardíaca, ¿sí? O estaba en un proceso de mejora de su composición corporal, un paciente con sobrepeso, quizá con obesidad, todo esto nos interrumpe un proceso que para ellos generalmente es dificultoso, porque la mayoría de las personas que tienen estas enfermedades es porque son inactivos, esencialmente. Y como son inactivos y pasan quietos, ingieren alimentos en exceso. Y a mí no me convence nadie de que la punta de esto no es la inactividad, se los puedo asegurar, porque siempre van a ver a esta persona con factores de riesgo, que fuma mucho, que está sentada, etcétera, etcétera. Siempre es alguien quieto y después empieza a ensancharse el cuerpo y a llenarse de colesterol y placas de ateroma su árbol vascular. Esto es lo otro esta es la parte aburrida, no se preocupen. Separar el COVID-19 en leve, moderado y severo. Es algo que se hizo permanentemente y que era importante, porque las complicaciones, todas las que hablamos, se veían con alta frecuencia en el severo y con muy baja frecuencia en el leve. Pero la muy baja frecuencia implicaba muchas veces que para otras enfermedades similares, como una infección respiratoria del tipo de infección viral, no hay nada de esto. Mientras que en COVID-19 había mucha gente con algo infrecuente termina siendo algo frecuente, porque si toda la población se infectó, antes no teníamos a toda la población con posibilidad de tener miocarditis, neumonitis o algún elemento neuromuscular. Los amarillos y algunos rojos y algunas zonas CIBEN de amarillo y rojo es lo que teníamos en la sala de medicina interna del Hospital de Maldonado, ¿sí? Los que iban a CTI eran los severos y muy severos, que lamentablemente todos ustedes saben que solo salió un 10% de esa población del CTI. Mientras que nosotros tuvimos en un periodo de 3 meses en el entorno de 250 pacientes internados y solo 14 muertes. Pero estos pacientes que les muestro aquí sí que pueden tener secuelas. Y si quedaban trabajo, ¿no? Porque la lucha aquí era que no vengan acá, que no pasen para acá. Cuanto antes los podíamos captar en esta situación, menos pasaban para este lado. Si el paciente entraba en la situación de enfermedad moderada en su casa, la enfermedad moderada, miren que no era moderado como es moderado en la vida. La enfermedad moderada era un criterio de internación, ¿sí? No era una enfermedad tan... Pero tratábamos de que no terminaran en el CT. Todo ese interjuego era algo complejo y a nosotros la parte nuestra creo que nos resultó bien. Lamentablemente todos sabemos que en el CTI las cosas fueron diferentes, ¿sí? Pero no había manera de economizar el sistema, de lograr una economía adecuada, porque nosotros queríamos que estos pacientes mucho antes ingresaran al CTI, porque la gente no se moría por ingresar al CTI, se moría porque ingresaba al CTI ya en circunstancias muy complejas, pero ingresaban en circunstancias muy complejas porque las camas eran limitadas. Entonces, ese equilibrio llevó al caos que llevó. Si la enfermedad no hubiera sido tan frecuente, todos sabríamos que hacíamos previo los ingresos a áreas con mayor tecnología y seguramente teníamos mejores resultados. No sé si soy claro. Bueno, les contaba que tuvimos que diseñar todo, ¿no? Bueno.
Si este no fue el primer equipo de protección personal, fue el segundo. Y ustedes, si observan bien, esos pantaloncitos, no sé si les hacen acordar, pero yo les digo que es un equipo de pintor. Entonces empezamos a conseguir unos mamelucos de pintor, y voy a cruzarme. No sé si ven que las antiparras que usábamos, que eran de soldar, las llevábamos nosotros. Y estas sobretúnicas eran un tesoro porque eran impermeables. ¿Sí? Miren el piso, miren la habitación, tenía que estar ventilado, guantes y zapatones. Y arreglate. Todo acá, esto era infernal porque era todo embebido en hipoclorito. O sea que el ambiente era una gran nube de cloro. Por suerte. Porque si no teníamos cloro y no teníamos plástico, nos zafábamos. Después evolucionamos un poco, ¿ven? Entonces, las damas rosadas del hospital nos hicieron estas botas. Y algunos lo que hicimos fue llevarnos al hospital botas de goma, nos poníamos las botas de goma, estos zapatones, entonces cuando nos sacábamos la bota contaminada, podíamos limpiarla de goma con cloro y no morir en el intento, pues si uno usaba un calzado con una capellada que absorbiera el líquido, se complicaba, ¿no? Y de a poco fuimos, porque tuvimos que saber inventar si los guantes por dentro o por fuera de las mangas, porque había que sacárselo, el momento de contaminarse era sacándoselo, no poniéndose. Uno se lo ponía limpio eso. Cuando se lo sacaba no se podía contaminar, entonces tenía que ir sacando y evitando que eso tomara contacto con la piel. Y después lavado de manos, y después alcohol, y alcohol en la cara, y alcohol en el pelo, y alcohol en la barba, y alcohol, y alcohol, y alcohol, y no era ninguno, no era ni vino, ni whisky, ni cerveza, era todo el que tiene olor. Bueno, y ahí ven que ahí empezamos a estar un poco tapados. Ven que esto es una máscara N95. Después nos dimos cuenta que teníamos que usar una más fina, una quirúrgica arriba, para conservar esta durante una semana o 15 días, y poder usarla con distintos pacientes. Después nos siguieron armando cosas, ¿ven? Y nos hicieron esta, que era como una capucha bastante guerrilleroide, pero que nos tapaba el pelo y todo. No sabíamos. Yo cuando armé el protocolo de Deportivo Maldonado no sabía si un individuo con la infección se caía en la cancha, si a través del contacto con el césped podía contagiar a otro. Tuve que investigar eso, investigar en vegetales si había posibilidad de que un individuo se contagiara. Imagínense si estaré contento de contarlo en pasado esto, ¿no? Esto eran horas y horas de vida. No nos dedicábamos a otra cosa que a la pandemia. De nuevo las antiparras, pero ya ven, hoy estaba contando. Una barrera para respirar, 2 barreras, 3 barreras. ¿Sí? Hasta que el ejército nos regaló esto. Estas que son, que no sé si son de bombero, de qué son, que eran bien grandes, y no teníamos que usar estas, porque con estas no veíamos al paciente, se empañaban. Entonces entrábamos como podíamos, escuchábamos lo que podíamos. En un momento, ahora les voy a contar cómo escuchábamos los corazones, pero ya ven que acá ya nos poníamos los guantes por fuera, nos poníamos 2 pares de guantes, estas botas eran muy útiles. Todo esto lo tuvimos que solicitar y pedir nosotros, era todo como una alfombra de tela con cloro, ¿sí? Y después evolucionamos a esta más. Pero miren, acá eh, el colega está con la pantalla, la capucha, el tapaboca y el tapaboca. Y nosotros tenemos que pasar por todos los pacientes. Acá no se nota, pero si les cuento, acá soy yo, acá soy yo, acá soy yo, pero no solo porque me gusta salir en la foto, pues había otro, el doctor José Juan, que pasó a ayudarme, y personal de enfermería. Bueno, con este equipo nos manejamos bastante bien, pero el tema es que ustedes son conscientes de que muchas cosas había que al principio sacarse casi todo el equipo y ponérselo de un paciente a otro. Después pasamos de una habitación a la otra. Y después que todo el mundo estuvo súper enfermo, ya no había problema y solo nos cambiábamos los guantes
para no contagiarles un Escherichia coli, otros gérmenes de contacto, porque ya eran todos COVID, porque al principio no sabíamos si eran positivos, pasaba una semana, nos venía el resultado, no era positivo, lo pasábamos a otro sector, lo asistíamos una semana como positivo, se nos deterioraban de todas las enfermedades, menos de la infección respiratoria que traían, que era bacteriana, que era por otro virus, y recién empezábamos a asistirlos después de eso. Yo lo que estoy tratando de ustedes es de hacerles el cuentito, si están aburridos me dicen, ¿eh? No sé cuánto vamos, Andrés, si voy muy lento. ¿Voy muy lento? Vamos. ¿Cuánto? Ah, pero voy de lujo. Voy de lujo porque lo importante se los digo rápido. No, pues yo que me comí, fuimos héroes. Ustedes miran Teis Sport, fuimos héroes. Son esos cuadros chicos que salen campeones de América, esas cosas. Bueno, nosotros, claro, y todos hacen el relato. Bueno, este equipo era muy interesante, pero la salvación fue esto. Esto que parece una rareza era un poncho de goma que llegaba hasta acá arriba, donde nos poníamos un equipo medio parecido a este abajo, la misma escafandra, los guantes, pero ¿qué tenía ese poncho de goma? Ese poncho de goma fue la vida para nosotros, porque era reciclable, se lavaba. Y nunca más tuvimos que pensar si nos daban las sobretúnicas, si nos daban las capuchas, si nos daban las botas. Nosotros nos poníamos, así trabajábamos, con ese poncho de goma y unas botas de goma, y limpiábamos todo con cloro y volvíamos a otro paciente. Claro, el ponchito de goma, imagínense, si abajo de un equipo de protección personal de esos lindos que se veían en la televisión había 40 grados, con el poncho de goma eran 40 grados, y el poncho que te pegaba el sudor era ideal para deshidratarse. De hecho, todo el mundo empezó a tratar de hidratarse como si estuviéramos en una práctica deportiva. Pero esto fue lo que nos terminó de salvar. Y con estos ponchos de goma tiramos hasta el final de la pandemia, hasta el día de hoy que nos ponemos solamente un tapaboca y ya sabemos que no nos va a pasar nada, que las vacunas son... Puedo hablar de la Pfizer en términos personales, me parece que ha sido maravilloso lo que han generado con las 4 dosis, y creo que el resto de la población, si bien ha tenido incomodidades, no ha sufrido situaciones complicadas, porque hubieron situaciones complicadas. Así, saben que esto yo lo pasé al blanco y negro para no mostrarlo en colores, no es broma, ¿no? Cuando lo empecé a mostrar porque en colores parecía, después vino Ucrania, ¿no? Y todo el mundo sabe que hay guerra de nuevo. Pero al principio esto era muy feo. Teníamos como unos cortinados de nylon que separaban sectores. Se dan cuenta que el señor está envuelto, ¿no? Le poníamos un nylon tubular por encima de la silla de ruedas y nosotros andábamos con esos equipos hace tiempo, hace rato. ¿Sí? ¿Ven acá? Esto es todo mío, todo de mi celular. No lo trajimos de ningún lado. Esto pasó acá. Y hubieron situaciones más precarias. Y hubieron situaciones mejores, por supuesto. Y miren lo que les decía hoy, qué difícil era asistir a de repente una paciente compleja, una anciana, con cierto grado de deterioro en sus capacidades cognitivas. En estas circunstancias no nos escucha. Imagínense ustedes, si un día uno tiene la mala suerte de, aparte de tener una enfermedad, tener Alzheimer, y aparece este bicho, y se les para al lado, y los toca, los escucha. Imagínense, pobre abuela. Bueno, esta abuela la tuvimos alrededor de 60 días. La sacamos de este sector, era muy grande. No les quiero mentir, pero en el entorno de los 90 años. Era muy grande. La sacamos de este sector y la tuvimos un montón de tiempo más en el sector no COVID, y la abuela terminó falleciendo, pero por una arritmia que no la podíamos manejar. O sea, la sacamos de todo esto, estuvo muy bien dentro de lo que es una internación, y después ya tuvo la evolución de muchos pacientes de edad bastante avanzada con enfermedades. O sea, no es que, pero logramos sacarla de lo que era pandémico para volver a lo que eran las enfermedades habituales. Tuvo un buen periodo acompañada por familiares y todo, prolongadísimo. Esta era la realidad que vivíamos. Y de esa realidad, y en un patrón un poco salpicado con esa realidad, empezamos a salir
de los problemas de hospital, porque ya al final estábamos entrenados, ya al final éramos más gente, y empezamos a vivir que toda la población que se reintegraba a la práctica deportiva tenía este problema. El retorno a la actividad deportiva, cómo lo hacíamos, cómo los testeábamos, cómo los evaluábamos, y eso de nuevo, el choque contra la realidad. Había que evaluarlos de una manera, había que testearlos de una manera, y no se hacía nada. La gente volvía y volvía y volvía y volvía, pero no se vayan a pensar que estoy hablando de gente distante, gente cercana a mí, también volvía y se reintegraba, y no había manera de frenar, porque también había un deseo, ¿no? Entonces, bien vistos como deportistas que eran, tuve la oportunidad de todo a pulmón, ¿no? No, esto no fue parte ni del sistema de salud, ni de ACE, fue gente que fue llegando, que sabía que podíamos hacer algo un poquito más prolijo, y fuimos asistiendo sin mirar mutualismo, hospital, nada. Lo que hacíamos era tratar de hacerlo bien con el que se pudiera. Y la puerta estaba abierta. Lo que pasa es que también el deportista quería hacer deporte, no se consideraba que estuviera en riesgo, el mutualismo no le brindaba posibilidades, y los de ACE se beneficiaron, digamos, pero tampoco vino mucha gente. Pero sí hubieron 8 casos prolijamente llevados adelante que yo los llevé a congresos y me pude tenerlos como para decir, bueno, hubo de todo, y todo tuvo su toque, ¿no? Eh, este futbolista profesional era de Deportivo Maldonado, ya cuando yo no estaba. Con la particularidad de que era muy jovencito, entonces había una gran preocupación y padres por detrás, entonces lo estuvimos viendo, y sintomatología persistente, y como todo jovencito, de repente, todavía no con esa cabeza más de trabajador profesional del fútbol, y sí de deportista, cuando no se sentía bien, avisaba. Mientras que otros de repente hacen un esfuerzo por no perder el lugar, por no perder el salario, porque están esas realidades. ¿Sí? Este fue el caso más grave que vimos, un chico que era rugbyista amateur y practicaba cane. En San Carlos practican un deporte que es similar a los juegos del Rey Arturo, esas cosas, pero con material que no lesiona. Una basquetbolista juvenil, que es una paciente mía desde hace muchos años, la hija de una ex atleta que juega en Defensor Sporting, una niña, ¿verdad? Un caso complicado también. Algunos compañeros que yo decidí evaluar en la Academia de Krav Maga, que aparte practicaban otros deportes, todos amateur, ¿verdad? Atleta de fondo y otro clavista equidista. En la academia teníamos este problema, y a mí la verdad que me generaba bastante prurito no testear y no participar. En un momento determinado, en un pase de grado, se aglomera gente y se genera un brote. De ese brote, de gente que era practicante de Krav Maga y otros que no, tuvimos estos casos, y por suerte, como muchas cosas, bueno, claro, uno está vinculado con gente de la salud y el hospital y una cosa y la otra, entonces pudimos hacer la batería de estudios necesaria y un reintegro. El reintegro ahora van a ver que si el reintegro está para darse, es decir, si el individuo está bien, se reintegra más rápido. El problema no es el que está bien, el problema es que está mal. ¿Sí? Con edades variadas, ven, que había desde 15 a 45 años, ¿tá? Más o menos repartido el tema del sexo, y también a nivel deportivo, ¿tá? Había elite, federados, habían de rendimiento y habían recreativos, había de todo. Muy poquitos, como les dije. Solo en cualquiera de los equipos de primera división hubieron de a decenas de casos. No tenemos un electro para analizar. No tenemos un electro. En Argentina se hizo todo lo contrario. Se evaluaron todos. No se respetó nada, pero se evaluaron todos. Por lo menos, tienen los registros. Y tuvieron la suerte de que casi nadie tuvo nada grave. No, acá fue bastante en ese sentido. O sea, ¿cómo es la medicina? ¿Tá? En Brasil, en Argentina, la medicina del deporte está bien desarrollada. Son muchos, hay de todo, pero está bien desarrollada. Las otras áreas de repente es más matizado. Acá nosotros, la medicina del deporte no está bien desarrollada,
no se considera, y otras áreas están bien desarrolladas. Ellos volcaron mucha información, y ahora van a ver que, por ejemplo, yo tomé, Argentina hizo sus protocolos, Brasil hizo sus protocolos, y en Uruguay no hicimos protocolos, ¿sí? En el momento de hacer protocolos, personalmente planteé los ejemplos que nos estaban dando que eran súper lógicos, ¿no? Entonces, cualquier paciente, ¿se acuerdan de esto? Leve, moderado y severo. Cualquier paciente debía pasar por una evaluación médica, visto por médico, con electrocardiograma y con marcadores de que el corazón no estaba sufriendo. ¿Está? Leve, moderado y severo. E incluso al leve, un test de ejercicio, una prueba ergométrica, ¿sí? Que nos iba a arrojar mucha información. No quiere decir que sea indispensable, pero nos iba a arrojar mucha información. Ya los otros tenían que pasar por un tamiz mucho mayor, asociarle ecocardiografía, o por lo menos ecocardiografía, que es lo que hacemos los deportólogos, o ecocardiograma, que es lo que hace el cardiólogo, más medido, más, pero con la ecocardiografía ya ganábamos mucho. Me acerco por razones obvias, tengo la lente en el bolsillo. ¿Sí? Y en función de los resultados había que hacer resonancia y otros estudios. Pero la realidad es que cualquiera de nosotros que tenga COVID-19, sobre todo en la etapa pre-vacunas, debía de estar evaluado. Voy a ir al gimnasio, voy a ir a mi práctica deportiva, me tengo que evaluar. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, todo el mundo tenía que tener su electro, algunos estudios de laboratorio y una evaluación médica. ¿Sí? No pido test de ejercicio porque si no lo tenemos en el deporte de rendimiento, no lo vamos a pedir para la población general. Y después, lo otro que se hacía eran periodos variables que iban de 7 a 14 días, ¿sí? Sin síntomas, para después hacer un retorno gradual. ¿Qué quiere decir un retorno gradual y bien dirigido? Que la gente no se largue a hacer cualquier cosa, sino que su entrenador, su profe, estuviera en la graduación, en los porcentajes, donde el paciente no tuviera ni complicaciones generales ni lesiones, porque después estaban todos los sanos que habían estado inactivos y con alguna cosa, y se lesionaban y no podían darle continuidad. ¿Tá? Bueno, de todos estos pacientes que vimos, le hicimos de todo, ¿ven? Electro, marcadores de injuria, ¿sí? Ecocardiograma, prueba ergométrica, resonancia magnética, porque tuvimos un paciente, ahora se los voy a contar, que al final no fue el COVID, pero estaba muy grave, ¿sí? Y muchos tuvieron muchos síntomas, ¿sí? Tuvimos algunos con enfermedad moderada y severa, pacientes con falta de aire, con dolor en el pecho, con arritmias, ¿tá? Con electrocardiogramas que mostraban adaptación al ejercicio, electrocardiogramas anormales. En 8 había de todo. Imagínense lo que debe haber pasado. Marcadores de injuria también, ¿sí? Y los otros estudios que arrojaban diferentes resultados. Todo esto, se los puedo contar con propiedad porque los estudios los solicité y los conseguimos así, luchándola, una resonancia en una institución, una prueba ergométrica la hacíamos en el hospital, aunque que si uno se pone a pensar, si hubieran ido más, hubiéramos tenido más, o sea, todos los hubiéramos asistido, dime. Es buena la pregunta. La voy a repetir porque me dijo Julio que tenía que repetirla. El tema es si la falta de estudios venía de la mano de la autorización de la institución o que el médico no lo solicitaba. ¿Y cuál sería el peor escenario? Los dos, Andrés. Los dos no nos daban bola. Yo entiendo un poco, era una situación dramática y esto es bien del área nuestra, del deporte. Pero al mismo tiempo, cuando alguien les decía, miren que puede pasar esto, tampoco no. Los dos, era una lucha. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacía? Eh, o me conectaba con gente conocida y facilitaba, o transmitíamos la información, pero desde el lado negro, ¿viste? Desde el lado de, bueno, che, están dejando una chiquilina de 15 años, ¿no le van a hacer una cardioresonancia? Cuesta 20.000 pesos. ¿Tá? Hay otros estudios que se hacen al cohete en determinados momentos de la vida de un paciente y salen más. ¿Cómo no le vamos a hacer eso? ¿Tá? Y después otra cosa que me parece que es buena, yo lo aprendí, yo lo creía, pero no lo había vivenciado con tanta intensidad, y es que si uno hace medicina deportiva o cualquier especialidad y puede tener su equipamiento,
Y hoy que el equipamiento va en una mochila prácticamente, el equipamiento necesario para hacer un test de esfuerzo hoy lo puedo hacer en el gimnasio. Si hay un DEA, lo puedo hacer en el gimnasio. Y ahí yo converso con el entrenador. ¿Queremos saber su VO2 máximo? Necesitamos un mínimo de equipamiento. ¿Queremos saber su frecuencia cardíaca máxima y no el VO2 máximo, pero podemos manejar su entrenamiento? Lo hacemos. ¿Queremos saber si tiene arritmias? Lo hacemos. ¿Queremos saber si tiene broncoespasmo inducido por el ejercicio? Lo hacemos. ¿Con qué? Con una computadora, un equipo que tiene un costo, pero tampoco es demencial, ¿sí? Y un gimnasio. ¿Queremos hacer una ecografía de un músculo del corazón? Un poco más grande que esto son los ecógrafos actuales, que no son para hacer un diagnóstico de un pequeño tumor de 1 centímetro en una mama. Eso requiere otra tecnología, pero para medicina deportiva sí sirve. Hay cosas que las podemos tener. Y a veces pecamos porque no sabemos y no consideramos que nos están avisando que algo puede ser importante. Y lamentablemente el deportista es sano, es un superhéroe, no tiene problemas, entonces que no se estudie, que no se evalúe, pero está el rendimiento, están los ciclos, están los ciclos más grandes, los mesociclos, los microciclos, los objetivos, las expectativas, el estado de ánimo de la gente que está pasando de la adolescencia a la juventud. Hay muchas cosas que no se toman en cuenta, pero son sanos, pero no, debemos hacerlo así, porque si no, no ingresamos nunca en el mundo de la prevención primaria, nunca ingresamos en el mundo de la vida saludable y evitar las enfermedades. Y eso sí que es barato, eso es lo que más economía nos va a generar. Y aquí no se ve, yo ya sabía que no se veía, no se preocupen, pero analizábamos todos los protocolos de todos los países, o de todas las sociedades, o sociedad europea. Esto lo publicaron en Canadá, ¿sí? ¿Está? Miocarditis y retorno a la práctica deportiva, y las reinfecciones, etc. Y yo siempre traigo porque menciona una figura que para mí es esencial, y de nuevo hay que promocionarla, porque si no, no nos enteramos que es el cardiólogo del deporte, por acá abajo. ¿Sí? Si se puede que concurra un cardiólogo del deporte. ¿Y qué es un cardiólogo del deporte? Es un cardiólogo o un deportólogo. El cardiólogo se tiene que formar en fisiología y deporte, o el deportólogo en cardiología, ¿sí? Porque la cardiología de los deportistas o el ejercicio cuando lo practica un enfermo que es cardiópata tiene características bastante diferentes a la población general, ¿sí? Yo me preocupé y me formé. Y les digo que es un mundo espectacular y que va mucho más allá de las enfermedades cardíacas, porque nos permite entender la respuesta de un individuo al ejercicio de otra manera, ¿sí? Y nos permite aportarle al deportista o a la población que hace práctica de actividad física y ejercicio mucho más. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que los abordajes eran muy variados. Nosotros tuvimos 2 años de cambios de realidad permanente, ¿sí? Cada vez se agregaban más problemas para la enfermedad. Los criterios para la realización de exámenes eran variados, unos hacían solo electro, otros hacían electro, otros hacían siempre resonancia, pero estudios siempre hacían. ¿Ah? Y el retorno a la práctica deportiva tenía que ser sin síntomas y sin exámenes anormales. Por eso la importancia de por lo menos tener esa batería básica de marcadores de injuria, electrocardiograma, y no decía ahí, pero los exámenes de rutina que siempre tenemos para los pacientes. ¿Ah? Y el otro consenso, volver en forma progresiva y monitorizada. Y monitorizado, el progresivo es del profe, ¿sí? De su alumno, de testear y de avanzar. Y el monitorizado es de los dos. Puede ser un monitoreo solo de cómo va evolucionando el alumno, o un monitoreo de la salud también. Y esto es mío, guiarse por protocolos realizables, pero en forma responsable. No tenemos resonancia, está bárbaro. Bueno, avancemos con el electrocardiograma y una prueba de esfuerzo. Que si después tenemos un problema, hicimos todo lo que pudimos para la salud de ese individuo, ¿verdad? Que es lo que les estoy diciendo, es bastante accesible. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar, ahora vamos a pasar al tema en sí recién, que es, ¿en qué nos fundamentamos para plantear los protocolos que planteamos de regreso? ¿Sí? Y cómo evaluamos a los pacientes. Estos son casos, como dijimos, hay enfermedad neuromuscular, como tenía esta mujer, enfermedad cardíaca, como vamos a ver al final, y enfermedad respiratoria.
Entonces nosotros empezamos a trabajar de esta forma en el hospital de Maldonado. Y esta señora, que es una mujer bastante joven, de 40 y algo de años, por lo menos bastante más joven que yo, ¿sí? Estuvo 60 días en el CTI, en plena pandemia, por una infección generalizada, conviviendo con otros que habían tenido COVID severo, que los videos no los tenemos porque no hacemos siempre videos de todos, ¿verdad? Ahora sí, pero en aquel momento no hacíamos videos de todos. Y ella comenzó y salió con lo que se llama tetraparesia, tetraplegia del enfermo crítico, que es algo que todos los COVID con internación prolongada sufrieron. Hay una anormalidad en la conducción nerviosa, en la unión neuromuscular y en la fibra muscular, y el individuo queda así, mira. Vamos a ver. Dice acá reproduciendo video. ¿Sí? Ese era el único movimiento que podía hacer. Con su miembro superior derecho, flexionaba al izquierdo, Alejandra. Ahí no hay audio, pero nos está contando que hace 2 días que mueve ese miembro superior derecho, ¿sí? Y otras cosas bárbaras que dice. Y miren, ese movimiento la llevaba a 128 de frecuencia cardíaca. Todos ustedes como deportistas se controlan la frecuencia. A nadie se le ocurre que de acá paso a 128, ¿verdad? ¿Lo ven? Bueno. Y hacía unos movimientos en el plano del piso como podía. Entonces nosotros empezamos con nuestros protocolos, que se los voy a contar ahora, más o menos en la semana 3, porque ven que es todo dentro de la internación, ¿no? Fuera del CTI, me quedó corto, empezó a caminar, y unos días después del alta, andaba pensando en manejar, y me hablaba de Zumba, como todo el mundo parece que lo primero que quiere hacer es Zumba. Parece que si haces Zumba estás bien, y ella quería a toda costa. Esto fue en 6 semanas. Entonces yo había pensado, si me sale, en mostrarles a ustedes así como si estuvieran Canal 11. Alejandra, ahora vamos a ver cómo hacemos para recuperar toda esta capacidad de movimiento, fuerza y balance, y cómo a partir de eso después vamos a adquirir las otras capacidades. No es la única, no es la única. Queda mal que esté sentado acá porque puedo manejar las cámaras. Milena es una jovencita de 25 años, ¿sí? Que también tuvo una internación prolongada, pero ahora con estas cosas que les decía, broncoespasmo, crisis asmática severa, ¿sí? Broncoespasmo inducido por el ejercicio, y una internación prolongada en el CTI que también la llevó a esto que les comentaba, que es la tetraparesia del crítico. ¿tá? Que nosotros tratamos la tetraparesia del crítico con el mismo protocolo que se utiliza para osteomiosarcopenia, ¿sí? Con un trabajo centralizado en la fuerza y en el estímulo de la unión neuromuscular y de las unidades motoras. Pero ella tenía un problema respiratorio también. ¿Estamos bien, Julio? Entonces Milena, el primer día en la sala, hizo este tipo de trabajos, ¿sí? Unos trabajos de movilidad que consumen aproximadamente 2 METs, ¿sí? En series de 10 a 12 repeticiones y siempre monitorizados. Ven que ahí empezamos con la herencia de la pandemia. Ese monitor tiene un costo importante, sale en el entorno de los $2.000. ¿tá? Lo utilizamos, es el mismo monitor de la abuelita, aquella que yo estaba asistiendo. Y tenemos permiso para utilizarlo para estas actividades que no son estrictamente de medicina interna. Así empezó Milena, y Milena también hizo un ciclo de 6 semanas. Pasamos a hacer trabajos, como lo ven ahí, ustedes lo saben, en cadena cerrada, esfuerzos isométricos, ¿sí? Tratando de que los potenciales de acción del nervio al músculo sean más y afecten más unidades motoras. ¿Estoy bien, Andrés? No me corrijas, te pido por favor, yo sé mis límites. Pero bueno, Milena empezó a trabajar en ese lugar que es un mini gimnasio que inauguramos y que en algún momento le pondremos el nombre de alguien célebre. Pero miren lo que tenemos: ecógrafo, tenemos monitoreo, tenemos electrocardiógrafo, todo eso lo fuimos recolectando, y de lo que trabajamos en la pandemia lo estamos volcando al ejercicio. Ya después trabajamos
en una donación de alguna abuelita también, ¿sí? La fuerza, un poco de trabajo aeróbico y el balance, que se pierde totalmente con todas estas enfermedades, los pacientes sufren caída. Ya en ese momento, Milena, creo que no estaba internada, fue sobre los últimos días, y aquí, con otra donación de la abuela, no hemos, el equipamiento verdaderamente médico, el hospital no cede todo lo que puede. Y después por lo que es de gimnasio lo vamos consiguiendo. Y son todas cosas que tienen que ser muy chicas, porque vieron que no tenemos espacio. Todo muy como adaptado a la situación. Nuestro gimnasio, yo te quería contar hoy qué espectacular el gimnasio que tenemos, el super gimnasio que tenemos. Claro, pero yo voy a lo otro, yo voy a que le metemos cabeza y conseguimos algunas cosas. Y el ejercicio tiene esta nobleza. Imaginémonos si tuviéramos medios, claro que haríamos cosas mucho más. No, bueno, esta era una. Lo que pasa que es lo que te digo también. Nosotros empezamos a pedir, llenamos la sala de bici, y los pacientes. Ahora les voy a contar una anécdota. Miren que hay algunos muchachos que van al hospital, ¿no? Imagínense que huían, huían de la ley y chocan en la moto. Y se fracturan o se lesionan. Un antebrazo, unas cosas, pero fracturas que todavía tienen que estar internados, pues los curan, los limpian. No sé. Si nosotros dejamos las bicis, se agarran el gimnasio para ellos. Entonces de repente tenemos todo un mundo de gente circulando. Digo, tampoco es tan fácil el manejo de las cosas. No, las donaciones son indispensables, pero ustedes se dan cuenta que en los pasillos trabajamos mucho, y también cuanto más tengamos, más gente viene, pero tampoco la podemos asistir bien. Entonces, estamos buscando un equilibrio. Y obviamente, muchos nos ofrecieron su perchero, han llegado pocas perchas de estas al hospital, son bienvenidas. Este, la que en general todo sirve, porque recuerden que estos pacientes, ahora quiero hablarles del deportista de bajo rendimiento, con muy poco obtienen muchos resultados. Bueno, Milena. Milena es un caso espectacular. Está trabajando, es súper joven. Somos conscientes de que algunos pacientes tienen esa adherencia al tratamiento que se necesita, ¿no? No siempre los pacientes tienen estas posibilidades. ¿Sí? Y este paciente es un paciente con una enfermedad cardíaca severa, allá está Pierina, no sé si la vemos, ¿sí? Y este paciente empezó con caídas de su presión arterial, y nosotros utilizamos el exceso de sudoración como elemento clínico de mala regulación térmica con ese tipo de movimientos. El primer día con esos son los movimientos del inicio de los protocolos. Con ese tipo de movimiento no lograba aumentar su presión en relación al ejercicio que hacía, no había pico, cabeza de presión arterial, no iba a llegarle la sangre a los tejidos, y la termorregulación era lamentable y la tuvimos que suspender, solo con eso. Camila está del otro lado. Exactamente, porque al principio eran inseparables, después claro, esto se hizo tan largo que Camila es la de ella y Pierina tiene que ir así. Bueno, Pierina tuvo una cirugía de tendón de Aquiles, una rotura de tendón de Aquiles, entonces tuvimos que en usuaria de ACE. Usuaria de ACE. Y viene bien, viene bien. Lo que pasa es que es una lesión compleja. No sé si no está en este también. Bueno, acá don Antonio ya vieron que estaba sentado, porque manejan mal el estrés ortostático, no logran mantener la presión arterial normal estando parados. Entonces hacen ejercicios sentados. Ahora acá ya maneja mejor el estrés ortostático y hace esos ejercicios de baja carga parado. Un dato de la realidad. Normalmente tenemos que funcionar con una capacidad de bombeo del corazón del 75% para arriba. Pero si es más del 55%, somos normales también. Él tiene 17%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con él? Aparte de que el ejercicio al corazón lo revive, no es broma, alinea
¿sí? Los sarcómeros, evita que haya tanto tejido fibroso, hay nuevos vasos sanguíneos, se regula lo neurológico sobre el corazón y no funciona totalmente desarticulado. Además de eso, preparamos sus músculos periféricos, aumenta el tamaño de sus mitocondrias, o sea, algunos órganos intracelulares que mejoran la utilización de energía, mejora el pool enzimático con el ejercicio. Entonces, de repente les brindamos autonomía a este nivel, que acá está haciéndose un test de marcha de 6 minutos. Todo parte de un proceso, porque llegar a entender que teníamos que estar siempre haciendo videos y todo también fue parte de un proceso. Al principio, yo tengo, desde 2013 hago esto, en los pasillos del hospital. Y recién ahora empecé a darme cuenta de cómo teníamos que manejarlo para después poder mostrárselo a la gente y recibir los apoyos institucionales necesarios. Bueno, entonces, rehabilitando corazones, pulmones, músculos y nervios, es que yo considero que hice la base para poder traer lo que traigo hoy para toda la población. Lo primero va a ser, yo les estoy diciendo, el paciente va a estar en manos de ustedes y ustedes tienen que aplicar protocolos y seguimiento. En función de cada paciente y de las diferentes áreas de la condición física para la salud, vamos a tener que hacer evaluaciones. Entonces, si el paciente es muy precario, hagamos un test de marcha de 6 minutos para evaluar su capacidad aeróbica, para tener un comparativo. No vamos a hacer un test de milla, no vamos a hacer un test de Cooper, aumentando en complejidad. No vamos a poder hacer una prueba ergométrica al principio, posiblemente. Entonces hacemos este test continuo, sencillo, y lo tenemos como referencia. ¿Sí? Caminando 6 minutos, ¿lo conocen? Porque es muy de la salud. Bien, lo registramos y después vamos comparando. Si en algún momento, y estos son nuestros pacientes, me gusta mostrarlos porque hace años que hacemos esto, pero ahora estamos con posibilidades de hacer más cosas. Con esto podemos evaluar pacientes. Y ustedes saben que hay muchos test que pueden hacer estimaciones, ¿sí?, del rendimiento aeróbico del paciente en la cinta, en la pista, etcétera. A veces con más variables, a veces con menos, pero lo pueden hacer. Y tenemos que tener parámetros de salida, porque si no, no vamos a poder rehabilitarlo correctamente. ¿Sí? Para mí sería ideal hacer siempre una prueba ergométrica, elegir un protocolo. Si tuviéramos la enorme suerte de hacer una ergometría con tren superior para alguien que es nadador o que es remero, ¿sí?, en la bicicleta para un ciclista, o en la cinta para alguien que corre o que es futbolista, sería ideal. Pero si no podemos, hacemos esto, la más fácil, pero que nos va a dar información. Una sencilla bicicleta ergométrica antigua, ¿la ven? Son unos fierros esto, ¿está? Es un test que se llama escaleriforme, son distintas etapas de 2 o 3 minutos, ¿sí? La carga es 150 o 300 kilogramos, los aumentos, ¿verdad? La carga va en aumento, y se hace un monitoreo electrocardiográfico. Y miren, es esta misma que tenemos acá, ahí, con una bicicleta, que esto sí tiene su costo, lamentablemente, aunque sean fierros, tiene su costo, tiene una calibración, etcétera. Entonces en el hospital tenemos una sola. ¿Qué hacemos? Vamos de los consultorios de los cardiólogos para el gimnasio improvisado, y así, pero ¿qué conclusión sacamos? Que la vamos a hacer en cualquier lado la prueba ergométrica, con cualquier paciente, con cualquier deportista, porque la clave está acá más que nada, acá, en estos datos. No sé si ustedes ven que nosotros podemos ver VO2 máximo, doble producto, presión arterial, comportamiento de la frecuencia cardíaca. Eso es sencillo. Entonces ya nuestro paciente lo podemos evaluar de otra forma, y para la salida de las enfermedades y del COVID esto era importante, porque se veían muchas extrasístoles, se veían muchos latidos anormales, pero también se veía que no generaban mucho problema, no aumentaban, se veían una serie de características que en otros casos nos podían haber asustado. Estos son más de aquellos pacientes, ven cirugía. Ahora trabajamos con el cardiocentro de la Española, tiene posgrados en el hospital, entonces nosotros derivamos todos nuestros pacientes ahí, ellos los derivan a todos a rehabilitación, y estos son los pacientes de cardiocentro que los rehabilitamos en el hospital. Y mi idea personal es, si tengo uno muy precario, lo paso de moverse un poco monitorizado al test de marcha, a las pruebas ergométricas, que ya permiten hacer test máximos, saber la frecuencia cardíaca máxima, por lo menos arriba de una bicicleta, ¿sí?, y después programar los entrenamientos con mayor eficiencia. Esto en cuanto a lo aeróbico.
El balance, para todos los pacientes que salen de enfermedades, van a perder su capacidad de balance y algún test de balance tenemos que hacer. Yo hace años que hago el mismo, utilizo el BES, en superficie, se utiliza una superficie estable, que es el piso, una colchoneta, estas 3 posiciones, monopodal, bipodal y en tándem, ojos cerrados y el número de errores. No puede ser más fácil. No puede ser más fácil. Yo todo lo que hago trato de que sea fácil para poder hacerlo en número y en un tiempo limitado. Pero esto nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Porque nos habla de cómo está su propiocepción, de cómo está su coordinación, de cómo está su fuerza, ¿sí? De cómo están sus diferentes segmentos cuando son gente muy grande, que a veces tienen deformidades, rigideces, etcétera. Esto nos puede ayudar muchísimo. Pero háganlo ustedes, porque van a ver que no es tan fácil. Porque este score está diseñado para evaluar la concusión cerebral en el fútbol americano. Cuando sale un deportista con concusión cerebral se le hace este test, abarca todo. Por eso yo les decía, un criterio no va a ser muy largo, Andrés, no te preocupes, que es el concepto de deportista de bajo rendimiento, ¿sí? Que es como yo denomino a estos pacientes. Y que para los que son estrictos con las definiciones, no puede existir un deportista de bajo rendimiento. Porque si es deporte, no es esto es como mucho ejercicio físico o rehabilitación, menos todavía, pues ni siquiera es ejercicio programado para obtener un resultado, sino que es traerlos del menos al cero y del cero a los números positivos. Pero ¿por qué me gusta esta disonancia cognitiva, esta contradicción? Para que todo el mundo se acuerde que todo lo que nos enseña el deporte de alto rendimiento, que a veces es criticado, toda la ciencia aplicada, se la volcamos a toda la población cuando está enferma. Entonces me parece que el deportista de bajo rendimiento puede ser una denominación tan importante como el alto rendimiento, pero está enfocada a otra población. Y lo más importante de eso es un invento mío, entonces yo le doy para adelante. Lo presenté en 2018 en el Congreso Sudamericano de Medicina del Deporte y a todo el mundo le gusta, salvo que la persona sea muy estricta con las definiciones y se agarre de una definición y no se suelte. Ahí está mal. Por eso es una disonancia cognitiva, ¿sí? Es una contradicción para llamar la atención de la gente. Bueno, estos son test de sarcopenia, pero nosotros podemos utilizar para evaluar a las personas en algunos sectores su fuerza o su potencia, ¿sí? En función de un periodo determinado de tiempo. Para pacientes sirve y ustedes con sus alumnos utilizan los test de fuerza que quieran para poder partir de algo que no los lesione, que sea accesible y se los voy a decir más adelante, pero ya se lo digo, si va muy bien, avanzamos en esa primera semana. No hay por qué limitarse. A mí me parece que lo importante es evaluar a nuestro alumno desde el principio para tener un punto de partida y no tener anormalidades. Este es específicamente para pacientes que sospechamos que tienen sarcopenia, como los que vimos, y tener un punto de partida, pero además se hace diagnóstico con esto. Con esto y estudios cineantropométricos se hace diagnóstico de sarcopenia, de fundición de las masas musculares en determinados pacientes. Flexitest, no sé si lo utilizan, la ventaja que tiene el Flexitest es que está publicado, ¿sí? Los números han sido arbitrados y es sumamente fácil. Lo que se hace es utilizarlo en diferentes posiciones. Hay una guía para saber el puntaje, se utiliza este Flexitest adaptado, no tiene aval, pero puede ser una guía en un hospital, ¿sí? Porque hay posiciones que son difíciles para un enfermo, pero en realidad tiene 20 posiciones y nos permite después colocar en el percentil determinado a determinado paciente. Entonces, si nosotros trabajamos la flexibilidad en un paciente determinado, ¿sí? Con determinada limitación, por lo menos podemos tener algo para orientarnos, porque si no es medio difícil, el goniómetro, etcétera, no es lo más fácil del mundo. Pero ustedes lo evalúan como quieren, lo evalúan subjetivo igual, pero lo bueno es irlo evaluando, porque van a ver que esto nos va a dar beneficio. Y llegamos a la parte final. ¿Cuánto vamos, Andrés? ¿Voy muy atrasado? Ah, pero esto les va a gustar porque esto es realmente rápido. Frecuencia, intensidad, tipo y tiempo de ejercicio. FIT es la forma que se utiliza para hacer una prescripción de ejercicio en medicina del deporte y supongo que en el área de ustedes también. ¿Sí? Y
de todo eso, todo lo que les vengo contando es para darle un soporte a por qué yo pienso que hay que reintegrarse de esta forma. Hay protocolos muchos, ¿sí? Todos en este sentido. A mí me gusta organizarlo así, ¿tá? En la forma de esta tabla, que es la que utilizo siempre para los pases, donde hago confluir diferentes conceptos, porque estrictamente hay, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina Deportiva tiene FIT para diabetes, para coronariopatía, para valvulopatías, para EPOC, para asma, para obesidad, creo que hasta para depresión, ¿sí? Pero no había para COVID. Entonces, en función de todo esto, yo lo fui confeccionando. ¿Tá? ¿A qué? Si ustedes me hicieran una consulta a mí, yo les entregaría algo similar a esto, con la particularidad de que cuando se trata de enfermos, en cada uno de estos ítems, yo tengo que elegir si lo que ahora predomina es la rehabilitación de su COVID-19, de su diabetes, de, de, de su obesidad, o qué puede hacer. Porque yo tengo que tratar un paciente, su composición corporal y su obesidad, me conviene trabajar mucho tiempo en un área del entrenamiento a intensidades relativamente inferiores, y si yo lo que quiero es rehabilitar un paciente con una coronariopatía y lo tengo en condiciones, lo que tengo que hacer es trabajar a la intensidad más alta posible, porque así es como se beneficia el corazón, y para llegar a eso no puede estar obeso ni tampoco puede morir en el intento. Por eso es esto de los FIT en medicina del deporte y en rehabilitación. Entonces los separé uno por uno, no se vayan a pensar que iban a ser 4 minutos, van a ser como 6 o 7 u 8. ¿Tá? Empezar con esfuerzos moderados en relación al esfuerzo aeróbico, ¿sí? Como ustedes ven, yo utilizo VO2 de reserva, VO2 máximo, frecuencia cardíaca máxima o escala de Borg, ¿sí? Y si empezamos a mirar todo, yo creo que para nuestros pacientes, no digo, yo estoy hablando de estos, de los que salen del COVID, los que no conocemos, los que no son un deportista nuestro, hay la prueba ergométrica, me parece que es indispensable porque la gente es difícil a través de una fórmula como la de Oms-Carbonen saber la frecuencia cardíaca máxima de ese individuo, ¿sí? Y el Borg, ¿sí? Para hacer esfuerzo intenso, por lo menos conversar un poco con el paciente, explicarle de qué se trata y que él lo manifieste. Pero si pudiéramos tener la suerte de hacer una prueba ergométrica y llevar al paciente a un esfuerzo extenuante, sin complicaciones, y saber su frecuencia cardíaca máxima, bueno, yo creo que es la mejor forma de tener ese parámetro. ¿Sí? Esto es muy de la OMS, ¿ven? 75 minutos de intensidad vigorosa, 50 minutos de intensidad moderada. A mí, si alguno acá en la sala me dice que eso da, yo me tiro por la ventana. Media horita de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, 5 días a la semana, con el estilo de vida que tenemos, una caminata rápida, 7 METs, yo me tiro por la ventana. Hay un cirujano, yo siempre lo menciono, ¿verdad, Carmen? Que además hace neurociencias, se llama Mario Alonso Puig, es español. Y él plantea que cuando hay un momento de furia, un individuo camine 40 minutos a la mayor velocidad posible, que eso va a generar un efecto sobre la amígdala cerebral y va a inhibir la amígdala y las zonas prefrontal, las regiones prefrontales, sobre todo la izquierda, va a empezar a sacar ese vidrio nublado para ver una realidad mucho mejor. Solo para eso, que es muy emocional, caminar a la máxima intensidad posible. ¿No? Entonces nosotros vamos a obtener resultados metabólicos con una caminata de media hora, 5 veces a la semana. Eso es lo mínimo necesario para la salud. Lo mínimo necesario, nadie hace lo mínimo necesario para nada para obtener resultados. Eso es, si no haces eso, no estás haciendo nada. Entonces tratemos de venir al gimnasio, estar con nuestro profe y practicar ejercicio o deportes una hora, y si es posible, descansemos una vez a la semana nomás. ¿Sí? Descansemos solo un día a la semana. Y si la actividad, el entrenador les va a hacer
una semana donde haya días más intensos y días menos intensos. ¿Tá? Y trabajemos, digo, yo pongo lo mínimo porque esto es, porque si no lo pongo así, cualquiera que lo vea va a decir, este hombre tiene su propio libro, no tengo mi propio, ¿eh? Ideal, excelente. ¿Cuál es el único límite que yo veo para eso? Que la persona tenga el tiempo. Si lo tiene que aprovechar. Está. Este es el peor lugar para hablar de eso porque somos todos del deporte. A mí si me dejan, si me diera el físico, estoy 4 horas también. No, no, yo daba ese ejemplo tan sencillo que para sacar un momento de furia camines rápido. Si para sacar un momento de furia vos caminas rápido, Carmen, y tenés que caminar rápido, para obtener otros resultados tenés que hacer. Y eso es un efecto como inmediato. Nosotros estamos buscando efectos a largo plazo. Pero ¿me seguís lo que yo te digo? Un efecto inmediato, es prácticamente tomar un analgésico, ¿entendés? Y nosotros estamos buscando más que eso todavía. Entonces, si vos vas a caminar 40 minutos para un efecto inmediato, vas a tener que trabajar mucho más. Lo mejor va a ser que te guste, ¿no? Como a nosotros, que venimos, si venimos acá estamos 1 hora y media, 1 hora 45, y si nos tienen que correr, mejor. Claro, eh, no es por un tema del ambiente en el que estamos. Si a vos te orientan, si no andas como un loquito en el gimnasio, o en la calle, o haciendo calistenia, lo más seguro es que puedas tolerar mucho más. Y los que hacen en la calle, si les gusta y piensan un poco, se orientan solos, como estás contando vos, y de a poco van encontrando sus ritmos, y si les gusta mucho, pueden hacer práctica de ejercicio y deporte durante más tiempo. Pero algo que está ya hace unos 5 años en boga para la rehabilitación cardíaca, que nos ha generado un gran beneficio y que lo hacíamos porque no lo inventó el Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo inventó Emil Satopek, es HIIT, ¿sí? Y los periodos de ejercicio aeróbico intervalados. ¿Pero qué descubrieron? Descubrieron que se obtienen los mismos beneficios, pero se bajan los riesgos. Porque cuando nosotros hacemos cambios, seguimos tratando siempre de llegar a intensidades altas, el corazón responde correctamente, pero el organismo no entra en una hipertermia, en acidez, en hiperpotasemia inducida por el ejercicio, que puede favorecer las arritmias que nos tienen temerosos, un evento adverso. O sea, tenemos los mismos beneficios y trabajamos en intervalos de alta intensidad y ahí tenemos dos beneficios. Uno para los cardíacos o las enfermedades más complejas. El otro para mantener adherencia y hacer una buena progresión y evitamos lesiones. Entonces, la frecuencia depende de tu frecuencia cardíaca máxima. Y si nos ponemos estrictos, perdón, sí, el cardiólogo también. Te lo dice el deportólogo, el profe, el cardiólogo. No, el cardiólogo tiene un problema. El cardiólogo de siempre. El, no, y otro problema, Andrés. Otro problema, Andrés. Se trabajan con protocolos para enfermos. Sí. No, 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 Carmen, estamos hablando de cosas.
Estamos hablando de otra cosa. Lo que está diciendo Andrés y te estoy diciendo yo y le decimos a todos es, va a venir él, va a venir ella, y no me va a importar la edad. Yo voy a hacerlo en condiciones de seguridad que él llegue a su frecuencia cardíaca máxima. No calculada, medida. ¿Sí? Porque podemos. Porque esencialmente podríamos tener dos estrategias. Corregime, Andrés. Si tú sos corredor, ponerte en la cinta para correr. Si tú sos nadador, hacer un esfuerzo con el tren superior. Si tú sos ciclista, ponerte en bicicleta. Si tú sos nadador, y tenemos muchos medios, nadar y ver cómo te desempeñas. Si sos futbolista, ponerte un chaleco y por el método Nubo ver cómo se comporta tu corazón. Lo podemos hacer. ¿Tá? Y si no nos podemos aproximar, ¿qué quiero decir? Que la frecuencia cardíaca máxima también va a tener que ver con donde vos puedas hacer tu máximo esfuerzo. Si vos sos un deportista de tren superior y te pongo a correr, lo que va a pasar es que vas a sufrir fatiga, vas a tener algunos procesos que nos van a cortar la prueba antes. Si yo te pongo en la piscina horizontal, la frecuencia cardíaca no se eleva tanto como si vos estás corriendo y hay un efecto gravitacional sumado. O sea que si queremos vos y yo, independientemente de tu edad, llegamos a tu frecuencia cardíaca máxima. Y a partir de ahí planificamos tu entrenamiento. Entonces va a ser más eficiente. No importa, claro, lo que yo te decía en cardiología, en nuestros medios habituales, no se hace eso que te estoy diciendo. Se hacen protocolos submáximos en busca de signos y síntomas de enfermedad. No se busca, no son pruebas funcionales. Entonces, si tú vas al cardiólogo, él va a calcular una frecuencia cardíaca y te va a poner a hacer ejercicio y te va a decir, tú no te vas a infartar a esa frecuencia cardíaca, pero va a ser 220 menos tu edad. ¿Tá? Esa va a ser tu frecuencia cardíaca máxima. Y la prueba ergométrica no le va a aportar lo que yo digo. Le va a aportar si en ese rango vos te podés infartar, en el 85% de lo que me dé la cuenta, si vos podés sufrir un infarto o una arritmia. Pero vos te entrenás acá y de repente tu frecuencia cardíaca máxima es más o es menos. Entonces, primero, los datos no van a ser bien reales. Hay veces que estamos impedidos porque si tenemos enfermedad no podemos llegar a la frecuencia cardíaca máxima en algunas enfermedades, ¿sí? Y el entrenamiento no va a ser lo eficiente que queremos. Por eso es prueba diagnóstica y prueba funcional. No, pero la parte de ir al médico pasa porque vos puedas, mientras haces el esfuerzo, ser monitorizado con electrocardiograma. El resto se hace acá. Lo que yo les decía. Y lo que vos decís, yo lo dije con otro lenguaje. Le dijiste, en el momento que te sientas más cansado, eso es la escala de Borg. Es cuando el individuo siente que hizo su esfuerzo máximo. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Hay muchísimas cosas para hacer. Por eso, como hoy les mostraba, hay que direccionarlo bien. El electro es por temas de salud, es para valorar la respuesta eléctrica del corazón, que es lo que nos hace fallar, o la respuesta de la perfusión, que no se nos infarte un individuo. ¿Tá? Lo que pasa es que, claro, es un buen método de monitoreo y al mismo tiempo que vos estás viendo el rendimiento, para decírtelo más práctico, Carmen, si yo trabajara con un grupo de deportistas de competencia, prueba ergométrica con monitoreo electrocardiográfico, pero lo haría para siempre hacer un seguimiento de cómo está su miocardio. Pero después, eso te va a servir incluso para hacer tus propios test sin el electrocardiógrafo. Vos después desarrollás tus test y desarrollás la evolución de tu deportista. Pero lo que sí, no dejemos solo para el alto rendimiento estas cosas, ni solo para los enfermos, esto es para todos. Esto es lo que yo dije hace un rato. Si querés, Andrés, un día hacemos 3 test ergométricos monitoreados electrocardiográficamente acá. ¿Hay idea acá? Sí, hay idea, y vamos a ver que es bastante más práctico, porque lo difícil o lo sencillo está como en un entrenador, está dentro de la cabeza del entrenador, del médico y del deportista. No están en la tecnología. La gran confusión que tenés vos es que pensás que por estar en tu frecuencia cardíaca máxima estás en riesgo y eso no tiene nada que ver con estar en riesgo, eso es re normal. ¿Sabes cómo llegas a tu frecuencia cardíaca máxima? Te hacen ¡bu! Y llegas a tu frecuencia cardíaca máxima. ¿Entendés? El problema es, pero son 5 minutos, perdón, está muy bueno el ejemplo. La gente no se muere por el esfuerzo cuando se muere teniendo sexo. Se muere por fármacos que está utilizando y se muere porque el esfuerzo
no es el esfuerzo físico, el esfuerzo emocional, el que lleva a unas frecuencias cardíacas mantenidas en el tiempo. Pero para morirte haciendo ejercicio, ¿vos viste en corredor de 100 metros morirse alguna vez? ¿En la pista? ¿Viste alguna vez? Bueno, mira, corredores de 100 no viste morirse, ¿verdad? Boxeadores de 3 rounds en Olimpiadas no viste morirse. ¿Has escuchado gente que muere en el maratón o en los 10K? Lleno. ¿Por qué? Porque es, perdón, alta frecuencia, alta intensidad, que lleva a alta frecuencia durante por lo menos una hora. Salvo que estés enfermo, ¿entendés? Entonces, para morirse hay que hacer cosas que sean para morirse. En los test, ¿sí? Cuando hablamos del desfallecimiento y todas esas cosas, es porque el test, sea en rampa o escalera, y mantienen el tiempo. Vos cuando llegás a tu frecuencia cardíaca máxima, 2 minutos antes estuviste al 89%, 2 minutos atrás estuviste al 85%, 2 minutos atrás, ¿entendés? No es que vos estás en tu frecuencia cardíaca máxima hace 2 minutos, hace un buen rato que estás en tu frecuencia cardíaca máxima. Y el desfallecimiento no es cardíaco, es fatiga muscular. Se te terminó todo, sustrato energético, neurotransmisores, todo se volcó y ya no tenés con qué. Eso es la fatiga. ¿Entendés? Ya no tenés con qué decirle al músculo que se contraiga. ¿Tá? Ya el calcio está todo fuera de los lugares que tiene que estar, entonces tenés que descansar, que todo vuelva a su lugar para volver a trabajar. Entonces no estás en riesgo por estar en tu frecuencia cardíaca máxima. Acá la gente está en riesgo no porque trabaje a frecuencia, trabajan sí a frecuencia cardíaca máxima. Ni cuenta te das, vos no te das cuenta cuando la tenés. Acá la gente está en riesgo porque no se hizo test para ver si podía tener una condición predisponente. Por eso hay un porque viene una persona seria, testeada, se hizo un estudio, se hizo el otro, se entrenó o siempre hace ejercicio, pero también viene alguien que hace 4 años que no hace nada, ¿sí? Que come mal, que toma alcohol, ¿entendés? Que toma medicación, entonces se ponen a hacer algo que vos pensás, pero mandarlo a la clase para principiantes y para él es el máximo esfuerzo, porque no sabe cuál es. Y esto es aeróbico. ¿Tá? En anaerobiosis se llega a altas frecuencias cardíacas, los problemas son otros, en anaerobiosis incluso aláctica, cuando pasamos a la halterofilia y lo que hacemos son presiones arteriales descomunales en momentos cortos que pueden generar problemas, no tiene nada que ver con esto. Pero no pasa nada con tener la frecuencia cardíaca máxima. Ahora, Frank Torres, mi colega médico, cardiólogo e intensivista, no estaba trabajando contigo para ver tu rendimiento, estaba intentando hacer una prueba totalmente avalada donde él considera que puede ver si vos podés tener un infarto o una arritmia, ¿tá? Pero no es para el deporte eso. Eso es para una persona que tuvo un infarto, que tuvo síntomas, que tiene una enfermedad y la estamos evaluando. A ver si realmente la tiene o si la está repitiendo. Para el deporte, los test son los que te está diciendo Andrés para el rendimiento y cuando queremos hacer evaluaciones de salud para ver que no haya complicaciones con el monitoreo electrocardiográfico, ¿tá? Sobre todo cuando vamos a dedicarnos a trabajar en intensidades altas. Vos querías comentar algo. Eso es familiar tuyo. Sí, sí, ¿de dónde sos? ¿Sos uruguaya? Ah, me pareció que tenías un tono, porque ahora hay mucha gente de Venezuela, mucha gente. Dos cosas, el asma tiene una particularidad que está muy emparentada en la modalidad de trabajo con la diabetes. Todos los asmáticos no responden igual al ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer test a ver si ese broncoespasmo es inducido por el ejercicio. Porque capaz que no es inducido por el ejercicio y no realiza. Y se hace el tratamiento habitual y sigue con broncoespasmo. Bueno, no puede, sí, puede, sí, puede. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: empezar con intensidades bajas, comenzar con el tratamiento habitual y ver cuál es la respuesta.
con intensidades bajas y con periodos relativamente cortos. Una de las cosas que va a ser de mucha utilidad, ¿viste la prueba que le hacíamos a Milena, que le hacía pedalear muy rápido? Bueno, si nosotros ponemos en la bicicleta a un paciente y pasa de 0 a un esfuerzo aeróbico intenso, ahí podemos diagnosticar asma inducido por el ejercicio. El broncoespasmo inducido por el ejercicio se valora en el ciclo ergómetro a altas intensidades de 1. Y si lo tiene, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. La ponemos de nuevo en la bicicleta y le hacemos 2 disparos. Y vemos cuánto tiempo funciona bien, o 4 disparos. O le damos alguna medicación que desinflame los bronquios 1 hora antes. Pero eso es súper personalizado. Cada paciente que tiene broncoespasmo o que tiene diabetes, el diabético, antes, durante y después puede tener hipo o hiperglicemia. O consume el azúcar a través del ejercicio intenso o eleva el azúcar a través del estrés. Y no sabemos qué va a predominar hasta que lo veamos ahí. Y con el broncoespasmo es lo mismo. Es bien personalizado, pero lo que no va a ocurrir, como dijo Andrés, es que no haga ejercicio, de ninguna forma, porque el ejercicio le va a permitir tener menos crisis, menos intensas, menos frecuentes, y cuando tenga las crisis, que le generen menos repercusión, porque va a tener todo el resto, que no es el árbol bronquial y el tejido pulmonar, adaptado mucho mejor. Entonces, con menos oxígeno va a rendir mejor. ¿Por qué es bueno el medio acuático para el asma? ¿Y el cloro? ¿Perdón? Claro, pero ahí es otra cosa. Ahí es broncoespasmo inducido por el cambio de temperatura. Entonces ahí lo que hay que buscar es una adaptación a la temperatura. El agua tiene una ventaja enorme para las personas con enfermedades respiratorias. Cuando nosotros hacemos la inmersión, es el único momento en que los volúmenes pulmonares tienen posibilidad de aumentar. Es el único tipo de deporte y ejercicio que hace que aumenten los volúmenes. El resto de todos los trabajos que hacemos en aerobiosis, ¿sí? La capacidad que aumentamos es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y no en los volúmenes. ¿tá? Y la eficiencia de nuestros glóbulos rojos, etcétera, el número, etcétera. Pero nunca los volúmenes. Y en el agua aumentamos los volúmenes. Eso para un asmático es importante. ¿tá? Que después va a estar con los bronquios cerrados. ¿eh? En el agua aumentan los volúmenes, la caja torácica se expande y esos alvéolos retienen mucho más aire y por tanto tienen capacidad de hacer un intercambio de oxígeno hacia el torrente sanguíneo mucho mayor. Si vos tenés una bolsa más grande, podés meter más aire. Y dentro de ese aire hay un porcentaje de oxígeno que va a ingresar. Asma. El intercambio gaseoso en el asma, sí. No, pero no puede haber cambio. Ahí vos tenés que trabajar para que de a poco vaya. Si el cambio de temperatura es lo que genera el broncoespasmo, el cierre de los bronquios, ella tiene que ir del calor al frío, del frío al calor en forma gradual. Y además tratarse antes. ¿Sí? Después, en el asma o en la broncoobstrucción, al alveolo no le pasa nada. El problema es que el bronquio se cierra y el lugar por donde vos suministrás oxígeno es mucho, el espacio es mucho menor. ¿tá? Entonces, sobre lo que hay que trabajar es que el bronquio no se cierre. Lo demás anda bien. ¿tá? Entonces, identificar las causas del broncoespasmo es indispensable. Si vos tenés identificado que el cambio de temperatura le afecta, ¿es del calor al frío o del frío al calor? ¿Es que es cálido el ambiente de la piscina y le hace mal? ¿O es que se saca la ropa y le hace mal? Lo identificás y después lo haces gradual. ¿sí? Si con la gradualización no da, el médico le va a indicar empezar a aumentar las dosis previo al ingreso a la piscina. Ahora, lo que no le puede pasar tampoco es lo que vos me estás contando. No puede meterse al agua y sentir la crisis broncoconstructiva, si no, no te va más. Y tiene razón, aparte, pobre, pues no lo estamos previendo. ¿Se entiende más o menos? Monitoreo, siempre estamos hablando de monitoreo. Ah, claro, se maneja igual. No, es una secuela post-COVID y funciona igual que un asma. Pero no es un asma porque no es originado en lo mismo que el asma. ¿Entendés? No, funciona exactamente igual que un asma. ¿Está? Igual que un asmático. Son 2 minutos. ¿Está? En cuanto al trabajo muscular,
de fuerza y resistencia muscular, estábamos hablando de pacientes que tienen problemas en la conducción nerviosa, en la placa neuromuscular y en la fibra, ¿sí? Los trabajos de fuerza y resistencia muscular van a ser todos muy beneficiosos. Los vamos a tener que hacer progresivos y evitando lesiones, porque vienen arruinados, ¿sí? Pero lo que no sé si trabajamos siempre es el trabajo isométrico como parte de una rehabilitación de estas, ¿sí? Porque acá el componente neural es fundamental y viene inhibido, viene apagado. Y nosotros sabemos, todos acá, que si trabajamos isométrico, activamos más unidades motoras y mejor. La fibra nerviosa tiene, descarga más potenciales de acción, una mayor frecuencia, mejor calidad de la conducción y mejor calidad de la contracción. Entonces, estos pacientes tienen que trabajar como parte de su rutina con ejercicios isométricos, ¿sí? De fuerza isométrica. Diferentes ángulos, como puse ahí, porque si no quieren solo fuerza en el ángulo en el que están trabajando, ¿sí? Y para buscar mayor cantidad de unidades motoras activadas y para buscar mayor cantidad de potenciales de acción, es decir, de activación del nervio más veces a mayor frecuencia, que lo logre hacer y que mantenga la contracción. Por eso a veces hacemos series de 6 segundos y a veces de 20 segundos, ¿sí? Para buscar esos dos efectos. Por eso lo destaqué. Destacar que cuando se trabaja la fuerza hay un fenómeno que se llama igual que la enfermedad, ¿sí? Que sigue siendo consumo de oxígeno a través del tiempo, a través de los procesos de reparación, etcétera. Y ese consumo de oxígeno y ese consumo energético lleva a mejoras en la composición corporal, porque trabajamos la fuerza y el individuo sigue reparando y sigue consumiendo calorías en los fenómenos de reparación, que si no trabajamos la fuerza no son de la misma magnitud. Y como siempre, práctico. Entonces vamos a usar lo que sea más práctico, lo que pueda hacer el paciente y que no lo lesione. Y si usamos bandas, usamos bandas, si usamos peso corporal, usamos peso corporal, si tenemos una máquina interesante, la usamos y trabajamos todos los grupos musculares, ¿sí? Siempre cuidando la salud del paciente. Pero como veían a Alejandra, nosotros al principio hacía lo que podía, ¿verdad? Este ejercicio era una especie de iniciación, de estímulo. Pero después trabajamos mucho con bandas y eso le hizo mucho bien, ¿sí? Después vamos a finalizar con la contracción excéntrica, la pliometría, porque lo ideal es que ellos ingresen por lo menos al deporte recreativo, que a través del deporte vengan, que tengan adherencia, y, vamos a decirlo, creo que es una de las pocas situaciones donde si no hay un grado muy alto, es una adicción que no hace mal. Y les digo adicción porque los mismos circuitos de placer que se generan con la cocaína, con el tabaco, con el alcohol, con la marihuana, esos circuitos son artificiales. El del ejercicio es real. ¿Tá? Es placer por hacer ejercicio, es instintivo, ¿tá? Viene de la caza, de la obtención de la presa, de la estrategia, eso es el deporte. Y el ejercicio nos da placer en forma natural. Se activa el circuito mesocórtico límbico. Es importante, es re importante, porque podríamos tratar las adicciones con ejercicio. Hay que desarrollarlo. Y siempre depende de algo que la mayoría de la gente no tiene para todas las cosas, que es voluntad. Algunos tienen voluntad para unas cosas, otros para otras. Bueno, pero el trabajo de fuerza y resistencia muscular es indispensable, bien llevado, bien programado y bien variado para que haya adherencia. Y finalmente, cuando yo digo flexibilidad, ya podría decir también tratar de llevarnos, aparte del alivio del dolor, aparte del aumento del arco de movilidad, aparte de que siempre se habla de que no hay evidencia que avale que el aumento de la flexibilidad sea estrictamente un elemento que evite las lesiones, todos sabemos que los individuos que trabajan la flexibilidad no se lesionan. Entonces pónganle el nombre que quieran, hagan media hora de ejercicio 5 veces a la semana, no van a andar muy bien, y no hagan flexibilidad y tampoco van a andar muy bien. Y acá siempre que hablo de flexibilidad, de relax, de prevención y de alivio, me acuerdo de Carmencita, del yoga, que está indicado en todos los textos para la gente que trabaja mucho, que se estresa, ¿eh? Bueno, pero es real que es necesario que si tenés complejo de patobica y te gusta mirarte al espejo te olvidas de estirar, que si no tenés tiempo te olvidas de estirar, y una cantidad de cosas, y la flexibilidad, no sé, yo creo que puse alivio primero porque creo que a mí lo que más me genera es alivio, ¿verdad? Uno hace un buen trabajo de flexibilidad y evita un montón de... La recuperación es mucho más rápida, lo subjetivo, uno se siente mucho mejor, ¿sí? Es el momento de relajarse, de la vuelta a la calma,
si lo podemos combinar, si queremos, hacemos una vuelta a la calma solo, relajándonos y meditando y haciendo otro tipo de cosas. Y es indispensable en la prevención, porque hay algo que es cierto, no habrá evidencia de que con flexibilidad prevenimos, evitamos las lesiones, pero sí sabemos todos que si el arco de movilidad es mayor, la lesión posiblemente sobrevenga más tardíamente o no sobrevenga. Y así terminamos, como medio como empezamos, ¿verdad? Con el motivo de la charla, y yo traté de que fuera entretenido y de contarles todo lo que viví junto con la pandemia y todo lo que me aportó a mí, que me parece que puede ser de utilidad dentro de lo que es la medicina del ejercicio y el deporte.